Los historiadores en Costa Rica siempre les calza la hipótesis y la metodología. A todos. Nadie se equivoca. No, eso es real, ¿no? Yo hoy reconozco, y esta ponencia me va a servir para ello, de que por lo menos yo no soy el mejor historiador de Costa Rica y me equivoco constantemente. Cuando me fui a hacer mis estudios doctorales a Italia, ingenuamente, para no decir estúpidamente, que creo que sería la mejor palabra, dije, para 3 años de estudios, investigar en los archivos vaticanos, los estudios eran del 2010 al 2013, a lo sumo 2014 tengo lista la tesis. Grave error. Por cosas de la vida, mi metodología, mi cálculo, todo falló por completo, ¿verdad? Me vine a dar cuenta que estaba completamente errado. Por dicho pasó eso, porque empecé a ver otra cuestión. Mi tesis doctoral era analizar única y exclusivamente las relaciones diplomáticas, Estado e Iglesia en Costa Rica junto con la Santa Sede por una cuestión en particular. Si Roma hablaba de que condenaba el liberalismo, bueno, estaba el sílabus y demás, ¿por qué diantres Roma no castiga al obispo de Costa Rica o a los obispos que tuvo Costa Rica en el periodo que hice mi tesis de maestría, que era del 1850 a 1920? ¿Por qué Roma no los castigaba, no les decía nada? Vivían en un concubinato con los liberales de Costa Rica, ¿verdad? Una cuestión extraña. Bueno, no conocía lo que se llama proceso de romanización, lo ignoraba por completo, ¿verdad? Luego ignoraba que Costa Rica, yo no soy como el resto de costarricenses que creemos que cuando llegamos todo el mundo nos quiere saludar porque somos costarricenses y el pura vida. Eso es un mito que solo los costarricenses lo creemos. Cuando salimos, somos uno más del montón, ¿verdad? Yo no creía eso, pero sí tenía sospechas de que algo pasaba. Bueno, me empecé a dar cuenta de que los liberales costarricenses eran muy peculiares. Eran liberales de misa de domingo. Eran liberales que les interesaba estar unido a la iglesia, y la Santa Sede se aprovecha de ese elemento para una cuestión en particular: que Costa Rica sea su centro geopolítico para Centroamérica. Por ahí va mi tesis doctoral, y esto que vamos a ver es un extracto para tener claro qué clase de liberales existían en Costa Rica. La siguiente imagen, si me hace favor. Estos 3 personajes que están acá, ¿cuánto tiempo tengo? No me gusta robar el tiempo a la gente, ¿verdad? Además de que ahorita los mareo, se vale mamucharme y todo eso. Esto es una clase, ¿verdad? Estamos interpares, por favor, es en serio. O sea, ustedes a mí no me necesitan para nada, mañana ni se van a acordar de este carajo, así que tranquilidad, ¿verdad? Si hay preguntas y demás pueden interrumpir, ¿verdad? No me tiren cosas porque me ensucian la ropa, no fragan mucho, pero de ahí fuera cualquier otra cosa. Vean, estos 3 personajes que están acá, yo no hago historia de personajes, pero son la cabeza, la cara visible de quienes diantres son los liberales y el clero costarricense. El que está en el centro es Bernardo Augusto Till Hoffman, es el segundo obispo de Costa Rica, que, como vamos a ver más adelante, aparece con unos problemas. O sea, es alemán y supuestamente nadie quería extranjeros como obispo, pues en Costa Rica lo tiene que aceptar. Él es el que empieza el proceso de romanización en Costa Rica. A la izquierda de nosotros es Rafael Iglesias Castro, un presidente que tuvo Costa Rica entre 1894 y 1902, y a la derecha de nosotros José Joaquín Rodríguez, presidente entre 1890 y 1894. José Joaquín Rodríguez es el suegro de Rafael Iglesias. Ya empezamos a entender por dónde va la procesión, ¿verdad? Supuestamente José Joaquín Rodríguez era conservador. En Costa Rica no existen conservadores ni existen liberales. La colonia en Costa Rica fue tan pobre, éramos la provincia más alejada del imperio y la más pobre. La única importancia que tenía Costa Rica para España era que no se le partiera el imperio. En Costa Rica no había indígenas en las grandes cantidades como existía en lo que podemos denominar Mesoamérica y luego la región andina. Se sospecha que en Costa Rica lo más que pudo haber existido cuando llegaron los españoles o castellanos, así exagerado el dato, 100,000 indígenas. Eso para cuando llegan a México es insignificante, ¿verdad?
Ojo, que esto no caiga en el mito que hemos creado los costarricenses de nuestra blanquitud europea, ¿verdad? Eso no es sinónimo de eso, creo que mi pinta me delata mi mestizaje, ¿verdad? Supuestamente José Joaquín Rodríguez es conservador. Ahora vamos a ver la siguiente imagen, si me hace el favor. Los antecedentes. Carajo, no se ve. Bueno, igual esto me sirve más de guía a mí que para ustedes, porque ya les digo, soy sumamente disperso y puedo terminar hablando de por qué van a echar a Peláez de la América, que lo vi ayer en el periódico. Bueno, el contexto es que en 1870, hasta 1870 llegan los liberales, el segundo liberalismo, al poder en Costa Rica. Este liberalismo de orden y progreso, de civilización contra barbarie, ese liberalismo que fomentaba la separación Estado-Iglesia, supuestamente en Costa Rica llega para ese periodo, hecho que no es real, porque además llega Tomás Guardia como presidente, y él lo que hace, en realidad, es aprovecharse de la Iglesia en todo lo que podía. Curiosamente es el liberal que con él entran más órdenes religiosas a Costa Rica, con un propósito en particular, que siguieran atendiendo los hospitales y que le dieran en la mayor medida los grandes aportes que podían propiciar las órdenes religiosas a la educación, porque Costa Rica era un estado incipiente que no tenía ni siquiera la cantidad de personas para que fuera a educar a sus nuevos ciudadanos. En 1871 muere el primer obispo de Costa Rica, Monseñor Llorente y La Fuente, y entre el 71 y el 80 se da la primera vacante, un pleito de esos, porque se da un pleito entre los liberales, ojo, liberales muy católicos que están preocupadísimos por quién va a ser el obispo. Su preocupación es de que sea uno de sus miembros, un sacerdote liberal, y que además se le unen los sacerdotes masones, que curiosamente en Costa Rica la masonería la que la lleva es un sacerdote, Francisco Calvo, que se había hecho masón en Perú, regresa a Costa Rica y la está ahora en 1863. En 1880, después de muchos estiras y encoges, lo que llega es a que se decida que el obispo de Costa Rica no puede ser un costarricense. Hay un chiste muy real de los costarricenses, que llega un fulano al infierno. Voy a contarlo rápido porque esto no es una sección de comedia, pero para que entendamos cómo funcionamos los costarricenses. Llegaron ahí, van pasando país por país, ¿verdad? Entonces llegan a la paila de los alemanes, ¿verdad? Todo el mito ¿verdad? Y entonces le dice que ahí está Hitler vigilando porque no se salga ningún alemán del infierno, ahora hay los chusea, ¿verdad? De los italianos tienen a Mussolini, tienen a Nerón, ¿verdad? Y para que no se salga ninguno. Y en Costa Rica la paila no tiene ningún vigilante, ninguno. Y el fulano que llega le dice al diablo que cómo es posible esto, ¿verdad? Y le dice, no, tranquilo, esta es la de Costa Rica. Cuando ellos ven que uno se va a salir, y abajo lo jalan para que no salga. Así somos, peligrosos. El cuento de pura vida, ojo, ¿verdad? No lo crean. Se da por enterado de que no puede ser un obispo, no puede ser un sacerdote costarricense. ¿Quién llega a ser el obispo? Y se nombra a un paulino, a este personaje que vimos, a Bernardo Augusto Till Hoffmann, como segundo obispo de Costa Rica. Él en 1882 forma el primer sínodo de la historia eclesiástica de Costa Rica, lo crea, él es el que lo hace, y con él se empieza el proceso de romanización de la iglesia costarricense, que eso va a involucrar tanto a curas como a feligreses. Empieza a fortalecerse la visión del Papa como el Santo Padre, como el Sumo Pontífice, ya no ese hombre lejano que vive en Roma, ¿verdad? Sino que está más cerca acá, ya empiezan a llegar estampitas, ya la gente empieza a conocer quién de antes es el Papa. En la colonia se tenía que ver un hombre santo, pero ténganlo por seguro que la mayoría de la gente que vivía en lo que se denominaba Costa Rica, ni siquiera le había visto la cara a uno de los papas por el cual ellos oraban. Después de este periodo, hasta estampitas, hasta giras, se empiezan a hacer peregrinaciones a Roma para ir a conocer al Papa. Entre 1882 y el 86, hasta Costa Rica empieza, el clero costarricense es sumamente libre, tiene periódicos, hasta forma un partido político. Es un poco los antecedentes que tenemos. La siguiente imagen, por favor. En 1884 aparecen las reformas anticlericales. ¿Por qué anticlericales? Porque realmente no fueron leyes y ni siquiera fueron anticlericales. Por ejemplo, al obispo se le expulsa,
pero luego se le dice que por favor regrese por una componenda política. Se le dice que regrese si él va a apoyar un candidato presidencial. Dice que sí, este candidato presidencial, que era el único, gana. Ahora sí, venga monseñor, puede regresar, regresa a Tilly. Luego se da la secularización de los cementerios bajo el argumento que no puede haber ni una sola pedazo de tierra que esté en manos de un ente extranjero, porque Costa Rica es libre y soberana. Eso es en el 84. En el 82, sin mayor reparo, el gobierno había firmado el contrato Sotoquín, que le entregaba 800.000 hectáreas de terreno a Minor Cooper King, el que crea el ferrocarril en Costa Rica, siempre y cuando del ferrocarril, ¿verdad? Pero ojo, le dona 800.000 acres. Y Costa Rica empieza con su enclave en el Caribe. Bonito discurso de soberanía nacional sobre la tierra. Luego se argumentaba que era imposible que una república tan civilizada como Costa Rica no tuviera un lugar donde enterrar a los no católicos. Desde 1870 ya existía en cada cabecera de provincia de Costa Rica, en los cementerios, un lugar destinado para enterrar a los no católicos. Y además, ojo, curiosamente, en 1910 había curas, que todavía administraban cementerios. Luego se da la prohibición de ingreso de órdenes. Eso no es cierto. A los únicos que se echa del país son a los jesuitas. Cualquier orden que llegaba a dar clases era muy bien recibida. De igual manera, cualquier orden que fuera a dar atención hospitalaria o atender a los huérfanos era muy bien recibida. ¿Qué clase de leyes anticlericales? Luego se prohíbe la participación del clero en la educación y se declara la educación laica. La educación laica duró solo 6 años, porque en 1890 regresa de nuevo. Después se dice que era prohibido que un cura administrara un centro educativo financiado por el Estado. En la década del 10, del siglo XX ya, el gobierno le pagaba a un sacerdote lazarista para que fuera a dar clases a Talamanca, una región indígena de Costa Rica, la que nunca se declaró conquistada. Le pagaba porque el Estado era tan incapaz de que no tenía ni siquiera un maestro de que fuera, y los que estaban no querían ir a Talamanca porque era técnicamente el destierro. ¿Qué clase de ley anticlerical? Luego, la abolición del concordato, que se dijo de palabra nada más, porque a través de comportamientos, de leyes que aparecieron después del propio año 1886, el concordato funcionó como si nada. Por ejemplo, si en Costa Rica se había se había eliminado el concordato en 1884, porque la Santa Sede le pide al presidente de Costa Rica en 1901 que le mande una lista de posibles candidatos a obispo. Eso lo establecía el concordato. Si el concordato se había caído, se lo habían llevado entre las patas los liberales, porque diantres Roma pide esas cuestiones. Vean que el juego es de los dos. Tanto el Estado costarricense como la Santa Sede está dispuesta a jugar este juego. Entonces, por eso es que anticlericales, entre comillas. Siguiente lámina, si me hacen un favor. Luego se prohíbe la recolección de limosnas para el culto católico. Desde 1838 existía una ley que establecía eso. O sea, ¿qué sentido tenía una ley que ya existía? Luego se da la prohibición a los curas de cobrar la antigua tasa de sepultura. Esto no tenía mayor sentido. Si los cementerios se habían secularizado, ¿qué iban a cobrar los curas? Y luego, cuando llega el primer obispo de Costa Rica en 1851, es constante las quejas de parte de los curas que nunca tienen plata y que los cementerios es una desgracia y que van a ver cómo hacen para quitárselos de encima a la iglesia. Los propios curas en 1851 empiezan a llegar cartas al obispo y dicen: quiten, hagan el favor y quítenle a la iglesia a los cementerios, porque solo pérdidas dejan. La gente no paga, ni los pobres ni los ricos. Pero bueno, luego se da la prohibición de que se hagan procesiones fuera de los templos. Solo Semana Santa, Corpus Christi y el Santo Patrón se podían hacer fuera sin solicitar permiso. Dato curioso es que desde 1851, con la llegada del primer obispo, se solicitaban permisos para eso. Estas fueron las leyes anticlericales, las tan temidas leyes anticlericales. Abajo aparece lo que se llama, lo que sería el matrimonio civil y el divorcio. No aparecen como leyes anticlericales porque nadie las vio así, por una cuestión en particular. Porque la mayoría de los costarricenses se siguieron casando por la iglesia católica.
Eso se dará después de 1950. Ahora aquí, siguiente lámina, si me hace el favor. La realidad de la Iglesia Católica. ¿Cuál era la realidad en ese momento? El clero como tal participaba en política. Un ejemplo de eso es el levantamiento del 7 de noviembre de 1889, en el cual José Joaquín Rodríguez, el que estaba a la derecha, llega a ser presidente por colaboración del clero. El gobierno le va a cometer un fraude y es el clero el que se une, porque este señor era conservador y le iba a devolver todos los derechos que había perdido la Iglesia entre el 84 y el 86. Se unen, lo llevan a la presidencia, ¿verdad? Llega a ser presidente y adivinen qué le devuelve a la Iglesia. Nada más le devuelve lo que tanto la Iglesia pedía. Porque ¿qué le iba a devolver? Los cementerios eran una pérdida de dinero. Y si en algo se experta la Iglesia Católica es el recoger plata. Viví un año en el Vaticano, se lo les digo. Y si alguien tiene alguna duda, vayan a la Basílica de San Pedro, y vean lo que les costó la división de la Iglesia, ¿no? Entre otras barbaridades, ¿verdad? Pero bueno, lo único que pedían era la educación, y él se las da. Se las da en 1890 bajo un decreto, y luego, pero el problema es que el decreto era ejecutivo, solicita luego en 1884, en el 82, que sea ley de la República. Luego, en el 91, tenía un partido político. Ojo, eso es inimaginable en México, ¿verdad? O en Guatemala. En tiempos de Barrios, en Guatemala, que la Iglesia Católica tuviera un partido político, eso era impensable. En Costa Rica lo tiene. ¿Saben qué es lo peor? Que gana las elecciones. Las elecciones presidenciales de 1893, el partido Unión Católica gana lo que se denominaban elecciones de primer grado. El segundo grado las pierde, pero ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Luego, este partido era manejado por Til, sus sacerdotes más cercanos, y los laicos eran simplemente la cara que iba a pelear. Eran los únicos, era lo único que hacía, porque se hacía lo que el obispo decía, y sus sacerdotes ya romanizados, que habían ido a Roma y que estaban regresando de haber estudiado, haber estado en el latino y haber estudiado en la gregoriana, regresaban con todas sus visiones romanizadoras del Santo Padre, de la lucha contra el liberalismo. Curiosamente se publicaba una cantidad de los periódicos que tenían una cantidad de artículos contra el liberalismo, que a fin de cuentas terminaban, según uno entendía, según esta gente publica eso, si después en acuerdos políticos, en comportamientos, usted lo que veía era una mancuerna y un matrimonio entre Iglesia y Estado, que a veces se peleaban, sí, a veces se quitaban la cobija, ¿verdad? A veces se quitaban una patadita, pero el romance volvía lo antes posible. Luego, no solamente la curia tenía periódicos y revistas, sino un sacerdote belga que había llegado a Costa Rica, Víctor Rey, tenía otro periódico. Eso, repito, en Guatemala era impensable. En el propio Chile era una cuestión impensable. Bien, el seminario era dirigido por los paulinos. Imagínense, estaban prohibidas las órdenes religiosas, pero estaban los paulinos dirigiendo el seminario. Y ojo, el Estado le daba casi 24,000 pesos, un promedio que sacamos, para la década del 90 del siglo XIX. La Iglesia recibía 24,000 pesos de aquel entonces costarricenses, que el Estado le daba para mantener el obispo, el cabildo, el seminario. Ojo, esto es aparte de lo que pagaba el Estado por reconstruir templos, aparte de lo que pagaba el Estado por mantener parroquias incongruosas, que no tenían el dinero suficiente para mantenerse. Siguiente lámina, si me hace el favor. Por ende, nos nace una pregunta, que es la que tenemos acá, no la voy a leer porque todos ustedes ya saben, es una falta de respeto, que lo que encontramos en el tentativo de concordato, que ya entramos en la materia, y la reforma al artículo 36 respondía más a un interés de control del Estado, de estos liberales, por mantener vigilada y controlada la jerarquía y al bajo clero costarricense, que una intención real de eliminarla y sacarla del baile político. Esa es la pregunta que pretendo solucionar. O sea, que en sí lo que se pretendía era controlarla más que eliminarla. Siguiente imagen, si me hace el favor. Vean que es un dato curioso.
La propuesta de concordato no viene de la Iglesia Católica. La jerarquía católica no está promoviendo ningún concordato. ¿Por qué? Porque vivían tan bien después de